Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cierto? Los saludamos a todos en el nombre del Señor. Y hoy día vamos a analizar un tema. También hay hermanos acá que yo tengo contacto y ellos me hacen preguntas, ¿ya? Esta es una pregunta que tuvo acá un joven que viene acá a mi trabajo que se llama Camilo, ¿ya? Así que le mandamos un saludo al Camilo que vive por allá por el Toque, ¿cierto? Tiene un negocito. Y él me preguntó, ¿cierto? Si es verdad, ¿cierto? ¿De dónde el Señor Jesucristo sacó la sabiduría? Es verdad que los años que estuvo perdido el Señor Jesucristo, como algunos dicen que estaba perdido, fue a visitar, ¿cierto?, a grandes maestros, que anduvo por el Tíbet, anduvo hablando, ¿cierto?, ¿no? Y eso le enseñaron al Señor Jesucristo. Dice que muchos maestros, lo que dicen algunas personas. Pero hoy día vamos a responder nosotros bíblicamente. ¿De dónde venía la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿De dónde venía su sabiduría? Y vamos a responderle al hermanito esa pregunta en el nombre del Señor. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 6, vamos a ver que los hombres se admiraban de la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo, ¿ya? Y se preguntaban, ¿ya? Vamos a ver esto en Marcos capítulo 6 y el versículo 1. Aquí en Marcos capítulo 6, 1 dice Jesús en Nazaret. Mire lo que saca el registro de la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían, dice, sus discípulos. Viene el Señor Jesucristo a su tierra, le siguen los discípulos. Llegando, dice, el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, dice, oyéndole, se admiraban y decían, mire lo que decían estas personas. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría dice? Y es esta, dice, que les dada. Y estos milagros, dice, porque por sus manos, dice, son hechos. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros, dice, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Interesante, ciertas personas, ¿cierto?, tropezaron porque sabían el origen del Señor Jesucristo, lo menospreciaron. Pero algo bien interesante acá, ¿cierto? Dice, ¿de dónde este hombre sacó esta enseñanza? ¿De dónde sacó esta sabiduría, ¿cierto? ¿Fue enseñado por los hombres? Bueno, vamos a responder la palabra del Señor. Vamos a ir a Proverbios. Hermano, en la Biblia, el Señor Jesucristo, Él es eterno. Y la sabiduría es eterna porque está tanto en el Padre y está en el Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nadie le enseñó. Jesucristo venía a esta tierra a enseñar. Cristo es eterno, así que la sabiduría en Proverbios dice también que la sabiduría es eterna. Siempre ha estado por la eternidad porque ellos son eternos. Vamos a ir acá a Proverbios. Proverbios capítulo 8 y el versículo 22. Este capítulo está hablando la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Cristo es eternamente sabio como el Padre. Son eternamente sabios, así que ellos no necesitan que nadie les enseñe, sino que ellos son los que enseñan. Versículo 22 de Proverbios 8 dice, Jehová me poseía en el principio, hablando de la sabiduría. Ya desde el antiguo, antes sus obras. Y dice la palabra acá, eternamente. La sabiduría es eterna que tenía y tiene el Señor Jesucristo. Tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes, dice, de los abismos fui engendrada. Antes que fuese, dice, la fuente de las aguas. Antes que los montes, dice, fuesen formados. Antes que las colinas ya había sido yo engendrada. Viene hablando de la eternidad de la sabiduría que está tanto en el Padre como el Hijo. Entonces ningún ser humano le podía enseñar a Jesucristo. Si Jesús venía del cielo, Él traía su enseñanza del cielo. Y dice el versículo 30 acá, con Él estaba yo. Es decir, la sabiduría estaba con Dios, ordenando todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Aquí sí que la palabra de Dios dice que la sabiduría es eterna. A Jesucristo ningún ser humano podía a Él enseñar. En el libro Apocalipsis, mis queridos hermanos, sale el orden cómo llega la verdad a nosotros. No puede llegar de un ser humano a Jesús y Jesús la transmitió, como piensan algunos. No, esto es un error, ¿ya? Vamos al libro de Apocalipsis acá, el conducto que tiene Dios de entregar su verdad. Aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo... Vamos a leer acá. El versículo 1.1 dice, la revelación de Jesucristo. Es decir, Cristo el que revela.
que Dios le dio, el Padre se la dio, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Mire, Dios, ¿cierto? Se la da a Jesucristo, Jesucristo en ocasiones es el ángel, y el ángel llegó al apóstol, y del apóstol a nosotros. Es decir, que la verdad, la enseñanza de Dios no son humanas, vienen de Dios el Padre. Ese es el conducto, mis queridos hermanos, para que nadie nos confunda. Ahora vamos a ver un texto acá de San Juan, también vamos a ver algunos textos del testimonio que dio el Señor Jesucristo, acá en San Juan capítulo 17 y el versículo 8. Vamos a ver cuál era el origen de las enseñanzas del Señor Jesucristo. 17:8 dice, porque las palabras que me diste, les he dado. Mira lo que dijo Jesucristo, las palabras que me diste. Así que el mismo conducto, ¿cierto?, de Apocalipsis, el Padre le dijo al Señor Jesucristo lo que él tenía que hablar. Por eso Jesucristo dijo, le enseñó, porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído dice que tú me enviaste. Aquí el Señor Jesucristo dijo que las verdades, su enseñanza venían del cielo, venían de Dios. Vamos a ver otro texto que está cerquita de acá, San Juan capítulo 12 y el versículo 49. Miren lo que dice el versículo 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dijo el Señor Jesucristo que él no había hablado por su propia cuenta. El Padre dice que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Interesante, ¿cierto? Por eso respondemos a nuestro hermanito, ¿cierto? ¿De dónde venía la enseñanza y sabiduría de Dios? ¿Fueron los hombres que le enseñaron a Jesús? Vemos que no, ¿cierto? Hemos visto que no, ¿cierto? La enseñanza era celestial, no de los hombres, era para que los hombres la recibieran. Hermanos, que el Señor los bendiga, ¿cierto? Es mi deseo y es mi oración, y que nos podamos ver en otra ocasión. Suscríbete al canal, comparte este tema con otras personas, y que el Señor los bendiga en este fin de semana, ¿cierto? Sigamos orando por las calamidades que hay en este mundo, mis queridos hermanos, gente que ha perdido sus casas en el sur, los fuegos, y no solo en el sur, en tantos lugares, Señor. Que el Señor tenga misericordia, ¿cierto? Y amor de cada uno de nosotros. Cuide nuestra vida, ¿ya? Accidente, los otros días se murieron 8 personas en un choque. La muerte, hermano, está cabalgando, como dice el libro de Apocalipsis, este jinete de la muerte cabalga hoy día en el mundo. Tantas muertes por guerra, estallidos sociales. Que el Señor venga pronto, ¿cierto?, en esta tierra. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, ven Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice que la novia y el Espíritu dice ven, ¿cierto? Y cualquiera que se una diga ven, ¿cierto? Tenemos que anhelar el regreso del Señor Jesucristo a esta tierra y prepararnos para ello. Vamos a hacer una oración ante el Señor. Padre bendito que estás en el lugar de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por estos temas que hemos compartido con nuestros hermanos, que tú los puedas bendecir a ellos, Señor, grandemente, y que este canal tiene el objetivo de que compartamos tu palabra, Señor, no ensalzar ninguna etiqueta, ninguna iglesia, sino que hermanos que están en diferentes denominaciones, Dios tiene hijos sinceros en todos los lugares, Señor. No es que tú vengas a buscar una sola iglesia, eso no está en ti, Señor. Que tú digas, no, los demás se quedan aquí porque no son de acá, no, es una mentira, Señor. Dice la palabra del Señor que hay más importante que la doctrina y que muchas cosas, dijo San Pablo, que es el amor. El amor está sobre todo. De hecho, muchas cosas dejarán de existir. Pero como dice 1 Corintios 13, el amor durará por la eternidad. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, mis queridos hermanos.